Bienvenidos y bienvenidas a el día 90, donde vamos a estar revisando 1 Samuel 15, 16 y 17. Esta semana también vamos a estar terminando 1 Samuel y vamos a estar empezando 2 Samuel. Así que quédese hasta el final, vamos a ver qué es lo que tiene Dios preparado para nosotros en este inicio de semana, lunes 14 de octubre. Vamos a ver qué hay planeado. Así que bienvenido, tome su café, prepárese y vamos a comenzar. Y como siempre, vamos a empezar con una oración antes de la lectura bíblica del día de hoy. Y a ver, déjenme los pongo por aquí. Listo, perfecto. Esos son los 3 capítulos que vamos a leer en este día. Así que como siempre, vamos a orar y comenzamos. ¿Listo? Padre Dios, te damos gracias, te bendecimos, te entregamos este nuevo día, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos un día más, Señor. Te damos gracias porque tú has abierto este espacio, tú has estado en cada uno de nosotros. Te pedimos que seas tú, Señor, guiándonos a través de esta lectura, trayendo, Señor, dirección en este día, en este nuevo comienzo de semana, Señor, que podamos ver cómo tú, Señor, nos respaldas y respaldas cada paso que tomamos. Te pido que si estamos yendo en la dirección incorrecta, Señor, tú permitas que algo pase, Señor, para volver a estar en el camino adecuado. Te damos gracias y te bendecimos. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que bienvenidos a todos y comenzamos. Comenzamos. 1 Samuel, capítulo 15. Vamos a seguir analizando un poco la historia de Saúl, donde Saúl derrota a los amalecitas. Así que vamos a ver qué tenemos para hoy. Cierto día, Samuel le dijo a Saúl: fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor, Rey de los ejércitos celestiales, ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalec por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Entonces Saúl movilizó a su ejército en Telaim. Eran 200.000 soldados de Israel y 10.000 hombres de Judá. Después Saúl y su ejército fueron a una ciudad de los amalecitas y se pusieron al acecho en el valle. Saúl envió esta advertencia a los ceneos: apártese de donde viven los amalecitas o morirán junto con ellos, pues ustedes fueron bondadosos con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Así que los ceneos empacaron sus cosas y se fueron. Luego Saúl mató a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, al oriente de Egipto. Capturó a Agag, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos, de hecho con todo lo que les atrajo. Solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. El Señor rechaza a Saúl. Luego el Señor le dijo a Samuel: lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Y mire que volvemos un poco a lo que siempre hemos dicho y hemos analizado, de que nosotros no podemos hacer nada para hacer que Dios nos ame más ni que Dios nos ame menos, pero podemos entristecer su corazón, ¿no? Y, y vuelvo y le repito, desde que empezamos a leer 1 Samuel, vimos cómo Dios literalmente tenía esa proyección y que Saúl tenía esa proyección de la manera como Dios lo había previsto, ¿no? La manera como comenzó y se relacionó Samuel con Saúl y la manera realmente como empieza la decadencia de Saúl, ¿no? Tomando sus propias decisiones, haciendo él mismo los sacrificios, las ofrendas, sin esperar a Samuel. Entonces todo ese tipo de decisiones que Saúl fue tomando llegaron a este punto en el que Dios lamentó haberlo hecho rey, ¿no? Y es increíble porque muchas veces esto nos pasa. Nosotros también nos conmovemos al escuchar esto por parte de Dios, por una persona o si bien también por nosotros, ¿no?
Temprano a la mañana siguiente, hola Alison, bienvenida. Temprano a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo, Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor y después continuó a Gilgal. Imagínense, Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor. Entonces nuevamente, uno a veces cree, uno a veces piensa que no, que Dios no quiere que uno prospere, que Dios está en su contra. Pero si lo que tú dices no concuerda con lo que tú haces, estamos totalmente fuera del camino, completamente. Tiene que haber esa coherencia, tienes que ser consistente con todo lo que mencionas, ¿no? Entonces eh, vamos a ver lo que pasa. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Lleve a cabo el mandato del Señor. Entonces, ¿qué es todo ese balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo? Le preguntó Samuel. Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl. Hola Celi, bienvenida y gracias por compartir el envío. Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl. Pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. Entonces Samuel le dijo a Saúl, basta, escuché lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo? Preguntó Saúl. Y Samuel le dijo, aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió en una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar el botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Entonces mire que también es la importancia que tiene contar con personas. Gracias Dayana por compartir el envío. Dese cuenta la importancia de tener una persona que te ayuda a direccionar un poco tu camino, ¿no? Eh, Porque veamos la reacción de Saúl a lo que le dijo Samuel. Pero yo sí obedecí al Señor. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruyó todo lo demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor, a tu Dios, en Gilgal. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas de sacrificios o que obedezcas su voz? Escucha, la obediencia, hola Abby, bienvenido. La obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Entonces dése cuenta que usted puede creer que lo está haciendo bien. Dice, no, pero a mí me dijeron que yo debía hacer sacrificios, que eso es lo que quería Dios. Pero la realidad es completamente distinta. Y lo que más me impacta de todo esto que hemos leído es esto último que dice, así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Increíble. O sea, me parece muy, muy, muy duro. Después dice, Saúl implora perdón. Entonces, Saúl le confesó a Samuel, es cierto, he pecado. He desobedecido las instrucciones y el mandato del Señor porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Entonces dése cuenta que al final Saúl sí sabía lo que hacía. Y en muchos casos uno también sabe lo que está haciendo. Y justamente esta mañana escuchaba algo que me gustó mucho y fue que el enemigo no puede crear nada, solamente torcer lo que ya Dios creó. Y es por eso que al final se decía el padre de la mentira. ¿No? Siempre va a tomar algo que Dios te dio y va a buscar torcerlo. Siempre va a buscar tomar algo que ya Dios te entregó para sacarte del camino, para señalarte, para decirte que esa no es la verdad y que tomes otro camino, ¿no?
Y esto mismo fue lo que le pasó a Saúl, ¿no? La presión externa, siempre durante mucho tiempo hubo, creo que los primeros 20 30 días, hablamos sobre esto y fue de la importancia de que la presión externa que siempre vamos a tener por nuestro trabajo, por la edad que tengamos de que cuando se va a casar, cuando va a tener hijos, un trabajo estable, cuando va a tener esto, cuando va a tener eso otro, esas presiones siempre van a estar ahí, ¿no? Entonces, que la presión del Espíritu Santo sea tan fuerte internamente para ti que todas esas presiones que te puedan llegar a pasar y que se salen de tu control, eh, no te lleven a tomar decisiones por la presión que tú puedas sentir, ¿no? Y esto va un poco de la mano con algo que a mí me pasaba, y era yo no podía decir que no, yo no sabía decir que no. No, me daba pena, no, qué van a pensar, no, qué van a decir. Y yo estoy en un punto en mi vida donde realmente lo que la gente opine de mí me importa demasiado poco. Demasiado poco. Demasiado, demasiado, demasiado poco. Demasiado. Y entonces si tengo que decir que no, digo que no porque o no puedo, o no quiero, o no tengo la disposición, o ya tenía planes, entonces no. Entonces, ¿por qué? Porque al final, si yo comienzo con esas cosas que son pequeñas, a decir que no eh, a cosas básicas, eh, va a ser muy difícil para mí rechazar o enfrentarme a presiones que literalmente son muchas más fuertes. Entonces, si yo no tomo la decisión o no comienzo a tomar ese tipo de decisiones que me lleven a literalmente cuando venga una prueba muy grande, como la presión en una iglesia, como la presión en un trabajo, yo poder seguir siendo fiel a lo que yo creo. Esto de, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Nuevamente recordemos lo de las ofrendas y los sacrificios que hizo Saúl antes de que Samuel llegara. Todo esto de conquistar la tierra y dejar todas las ovejas, el ganado y todo para sacrificarlo. O sea, todo esto, Saúl entregó su reinado por una presión social. Entonces es algo muy real y que le puede pasar a cualquier persona. Y todos nosotros hemos experimentado esa presión de algún punto. Vuelvo y repito, por su edad, por su trabajo, por su pareja, por sus estudios, por todo. En algún punto usted ha experimentado esa presión de la misma familia, no, mejor dicho, de todo lado. Y son presiones que usted no controla y usted no sabe quién es el siguiente que lo va a presionar. Y ni siquiera viene en forma de presión, sino que es un comentario al aire. Uy, ¿tú ya cuántos años es que tienes? Ah, no dijo nada más. Pero ya ese comentario se queda aquí. Entonces nuevamente decimos y nuevamente les digo, no importa que sean amigos de toda la vida, no importa que se conozcan hace un montón de tiempo, hay cosas que nosotros ni a los amigos más cercanos le contamos porque son muy nuestras. Entonces piénselo dos veces antes de dar su opinión y si no se la han pedido, no la dé. Porque si no se la han pedido es por algo. A menos de que usted sienta en su corazón que de verdad tiene que decir algo, guárdeselo para usted porque usted no sabe el daño o el beneficio que se puede hacer. Usted no sabe el daño o la puerta que puede abrir en la vida de esa persona. Estaba viendo una serie y en la serie había una chica que estaba saliendo con un hombre y él le hizo un comentario sobre su peso. No era una mujer, era una mujer delgada. Y le dijo, uy, creo que estás comiendo como mucho dulce. Y de ahí en adelante ella empezó a tener demasiadas dudas con su cuerpo, con su tema alimenticio y se volvió una bola de nieve incontrolable para ella. Un comentario que puede desencadenar tal vez el trauma o la batalla más difícil en la vida de una persona. Y usted puede ir a la persona y decirle, discúlpame, no era mi intención, no quise decirte eso, la verdad puede pasar y está bien si lo hace.
pero eso no le va a quitar el pensamiento a la persona. Entonces tenga mucho, yo antes era una persona que hablaba directo y sin filtro, y ahora guardo más silencio. Ahora me pienso un poquito más las cosas. Ahora medito un poquito más en si hacer o no hacer X o Y cosa. Porque hay que tener cuidado. Entonces, uno se da cuenta de todo eso cuando las cosas no salen como uno espera. No. Pero ahora, por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. Entonces, nuevamente, cuando usted juega constantemente con su propósito, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero Samuel respondió: no volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor, que Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl trató de detenerlo y rasgó el borde de su túnica. Entonces Samuel le dijo: hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro, uno que es mejor que tú. Y aquel que es de la gloria de Israel no mentirá ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer. Entonces, dése cuenta que Dios no cambió de parecer con respecto a Saúl. Dios le dio el propósito a Saúl y Saúl rechazó el propósito. Y como Saúl rechazó el propósito, entonces, ¿qué hizo y qué dijo y qué hizo Dios? ¿No quieres el propósito? Perfecto. ¿Rechazaste el plan que yo tenía para ti? Perfecto. Se lo entrego a otra persona. Porque como dijimos ayer, el plan de Dios no termina en ninguna persona. Si usted lo rechaza, Dios va a encontrar una persona que no lo rechace, que lo acepte y lo cumpla bajo su voluntad. Entonces, como ya Dios dijo, ok, Saúl no lo quiso, perfecto. Él me rechazó a mí, entonces yo lo rechazo como rey y buscaré una persona conforme a mi corazón que sea el líder de mi pueblo. Entonces Saúl volvió a implorar: sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo para que adore al Señor tu Dios. Entonces Samuel por fin accedió y regresó con él, y Saúl adoró al Señor. Samuel ejecuta al rey Agag. Luego Samuel dijo: tráiganme al rey Agag. Agag llegó lleno de esperanza porque pensó: seguramente ya pasó lo peor y he sido librado de mi muerte. Pero Samuel le dijo: como tu espada ha matado a los hijos de muchas madres, ahora tu madre se quedará sin hijos. Samuel cortó a Agag en pedazos delante del Señor en Gilgal. Después Samuel fue a su casa en Ramá y Saúl regresó a su casa en Gibeá de Saúl. Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, pero lloraba por él constantemente. Y el Señor se lamentó de haber hecho a Saúl rey de Israel. Samuel unge a David como rey. Ahora vamos a ver, gracias por los 1000 me gusta en TikTok, chicos, gracias. Samuel unge a David como rey. Ahora bien, el Señor le dijo a Samuel: ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel, así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Entonces, esto que estamos viendo acá también es una manera en la que Dios le dice, o la que nos dice: ya ha hecho mucho duelo, no te quedes ahí, levántate. Porque si tú te quedas mucho tiempo ahí, vas a encontrar tu refugio en ese lugar. Vas a encontrar refugio en el dolor, vas a encontrar refugio en el llanto, vas a encontrar refugio en eso. Y el refugio soy yo, y en mí puedes hacer todo eso. Pero no te quedes ahí. No encuentres tu refugio en lugares incorrectos. Pero Samuel le preguntó: ¿cómo puedo hacerlo? Si Saúl llega a enterarse, me matará.
Lleva contigo una novilla, le contestó el Señor, y di que has venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaí al sacrificio y te mostraré a cuál de sus hijos ungirás para mí. Así que Samuel hizo como el Señor le indicó. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando. ¿Qué pasa?, le preguntaron. ¿Vienes en son de paz? Sí, contestó Samuel. Vine para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego Samuel realizó el rito de purificación para Isaí y sus hijos y también los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Yo creo que este versículo va muy, muy de la mano con todo lo que hemos ido hablando y que resume un poco. Y yo creo que este sería como el título del video, que claramente ahorita que terminemos lo vamos a hablar. Pero el Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. El Señor no ve las cosas de la manera en la que tú las ves. Grábese eso. Grábese eso. Y durante mucho tiempo nosotros hemos escuchado, no, donde hay un problema, Dios ve una oportunidad. Y eso es cierto. No digo que no, es totalmente cierto. Pero lo hemos romantizado mucho. Al punto en el que no le damos la suficiente importancia. No al problema, sino a que Dios está con nosotros en el problema. Y si yo me siento con usted y nos sentamos a conversar y en ese momento decimos, listo, ¿cuál es su problema? ¿Qué es lo que le está pasando? Listo, si yo le digo, ¿qué solución ve usted? No, pues yo creo que esto puede pasar y esto puede pasar y esto puede pasar y esto puede pasar. Dios incluso ya pensó en todo eso, pero es que la alternativa de Dios es tal vez la alternativa más loca que se le puede usted inventar o que puede usted llegar. Pero muy seguramente esa sea la alternativa que Dios elija. Porque Dios ve cosas que nuestra mente finita no puede ver, no puede analizar. Por más de que usted lo intente, al final Dios conoce el plan. Dios es totalmente franco, directo y al final de las cosas, a veces para poder ver la voluntad de Dios, nosotros tenemos que cerrar nuestros ojos porque no lo vamos a ver con nuestros ojos físicos, naturales. No. Por eso es que también nosotros, una de las oraciones que siempre les he dicho que pueden hacer y que les recomiendo que hagan es que oren para que Dios les permita ver a las personas como Él las ve. Y esas son una de las cosas que a mí personalmente me ha ayudado cuando debo perdonar a una ofensa que me hicieron, que no es tan sencilla, que toma un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces, no es tan fácil, no es tan sencillo y son cosas y situaciones que necesitan su tiempo, ¿no? Entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel, pero Samuel dijo, este no es el que el Señor ha elegido. Después Isaí llamó a Simea, pero Samuel dijo, tampoco este es quien el Señor ha elegido. De la misma manera, Isaí le presentó a sus 7 hijos a Samuel, pero Samuel le dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Todo esto es como seguir su testimonio y que él no va a elegir a alguien que Dios no ha elegido, ¿no? Después Samuel preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda a llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto, y de hermosos ojos. Y el Señor dijo, este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder
Ay, es naranja por la referencia al Espíritu de Dios. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. David sirve en la corte de Saúl. Ahora bien, el espíritu del Señor se había apartado de Saúl y el Señor envió un espíritu atormentador. Algunos de los siervos de Saúl le dijeron: un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Busquemos un buen músico para que toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador te aflija. Tocará música relajante y dentro de poco estarás bien. Me parece bien, dijo Saúl. Búsquenme a alguien que toque bien y tráiganlo aquí. Entonces un siervo le dijo a Saúl: uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, es un guerrero valiente y un hombre de guerra y de buen juicio. También es un joven bien parecido y el Señor está con él. Entonces Saúl mandó mensajeros a Isaí para decirle: envíame a tu hijo David, el pastor. Isaí hizo caso y envió a su hijo David a Saúl, junto con un cabrito, un burro cargado de pan y un cuero lleno de vino. Así que David llegó a donde estaba Saúl y quedó a su servicio. Saúl llegó a apreciar mucho a David y el joven se convirtió en su escudero. Luego, Saúl mandó un recado a Isaí con una petición: por favor, permíteme que David quede a mi servicio porque me simpatiza mucho. Y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa. Entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador se iba. Entonces mire cómo Dios preparó todo eh, para poder realmente preparar a, a David para lo que se iba a enfrentar y de la manera como lo hizo, ¿no? Hola Gaby, media hora Gaby. De hecho ya este es el último capítulo de hoy. No sé cuánto más nos vamos a quedar, pero pues ahorita yo nuevamente le subo el video a YouTube y puedes ver esa primera media horita. Listo, Goliat desafía a los israelitas. Los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes de Namín, que queda entre Soco en Judá y Aseca. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Ela, de modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos separados por el valle. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura, llevaba un casco de bronce y su cota de malla, hecha de bronce, pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel: envíenme un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Entonces dése cuenta que la historia de David contra Goliat, que muchos de nosotros hemos escuchado y que tal vez es una de las más famosas de la Biblia, eh, quiero que analicemos antes de seguir contra qué realmente se estaban enfrentando o contra qué se estaba enfrentando o se enfrentaría David en este caso, ¿no? Más allá de los casi 3 metros de altura, la fuerza y todo eso, dése cuenta que el pueblo se estaba enfrentando ante, aquí dice: porque salen todos ustedes a pelear. Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Una de las cosas a las que Saúl se estaba enfrentando era soberbia, orgullo y ego. Aquí en esta primera parte. Elijan un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Entonces, aparte de enfrentarse al orgullo, a la soberbia, al ego, se estaba enfrentando a alguien que confiaba en su propia fuerza. Y que nuevamente sería muy difícil que una persona que mide 3 metros y que es el campeón y que tiene la fuerza para llegar a ser el campeón, no diga esas cosas. Por eso siempre va a ser mucho más fácil confiar en sus propias fuerzas que confiar en las fuerzas de Dios.
Siempre va a ser más fácil confiar en que su fuerza lo ha llevado hasta ahí, en que solamente su esfuerzo lo ha llevado hasta ahí, en que solamente es lo que usted ha hecho lo que le ha permitido a usted lograr lo que ha logrado, ¿no? Entonces dése cuenta que no solamente estaban peleando contra el campeón, sino que estaban peleando contra todo eso que estaba detrás del campeón, ¿no? Isaí envía a David al campamento de Saúl. Ahora bien, David era hijo de un hombre llamado Isaí, un efrateo de Belén en la tierra de Judá. En ese tiempo Isaí era anciano y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Simea, ya se habían unido al ejército de Saúl para pelear contra los filisteos. David era el menor de sus hijos. Sus 3 hermanos mayores se quedaron con el ejército de Saúl, pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas de Belén. Dese cuenta de algo y dese cuenta quién era Saúl y quién es David. Tanto Saúl como David eran los hijos menores de sus familias y no eran familias muy reconocidas. Uno a veces tiende a caer en el error de pensar que únicamente aquellas personas que uno ve en la iglesia, no, es que es porque es el hijo del pastor, por eso es que tiene ese ministerio, por eso es que es un montón de cosas. Al final usted puede ser el hijo del pastor más influyente a nivel global, pero es Dios quien lo elige. Y como es Dios quien lo elige, usted se puede sentir diminuto, pequeñito y que nadie, absolutamente nadie, lo mira. Y que puede que usted se haya sentido así toda su vida. Pero Dios sí lo ve. No estoy diciendo que absolutamente todos los hijos menores de las familias que nadie reconoce van a tener un propósito así. No. Pero nos sirve de enseñanza para mostrarnos de que no solamente aquellos que vienen o que tienen una herencia de familias en el poder, de familias influyentes, son los únicos que van a tener la oportunidad de tener un propósito que impacte de esta manera. Y puede que usted esté escuchando eso y nuevamente le digo, puede que usted no sepa ni siquiera cuál es su propósito realmente. Entonces, cuando yo le digo analicemos lo que hemos leído, no solamente se trata de entender el contexto, la historia, la manera como Dios habla al pueblo, sino a quién escoge Dios. Y Moisés era una persona que se le dificultaba mucho hablar. Y Dios le dijo, ¿sabe qué, Moisés? Deje de quejarse. Toma, le voy aquí a Aarón para que lo ayude. Dios escogió a Abraham, quien ya era viejo. Y una de las primeras cosas antes de cambiarle su nombre y todo eso fue Isaac. Entonces, el cúmulo de cosas que han ido pasando, usted se ha dado cuenta de que en muchos casos no han sido personas influyentes. Han sido personas que tienen tal vez las mismas o que tuvieron las mismas dificultades en cierto punto y guardando las distancias de usted y yo. Hola Dianita, bienvenida. Entonces, si usted siente que nadie lo ve, si usted siente que nadie lo determina y que todo ese propósito, y usted ya murió a eso, es como, no, yo que voy a tener un propósito de esos, no, olvídense. La realidad es otra, ¿no? Todo bien, Dianita, ¿tú cómo estás? David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas de Belén. Durante 40 días, cada mañana y tarde, el campeón filisteo se pasaba dándose aires delante del ejército israelita. Nuevamente, todo esto, soberbia. Durante 40 días, listo. Un día Isaí le dijo a David, toma esta canasta de grano, de grano tostado y estos 10 panes
y llévaselos de prisa a tus hermanos. Dale estos 10 pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. Gracias, Dianita, por el QLM. Los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Así que temprano a la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado del otro pastor y salió con los regalos como Isaí le había indicado. Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra. Poco después de las fuerzas israelitas y filisteas quedaron frente a frente, el ejército contra ejército. David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hacia las filas para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, Goliat del campo filisteo salió entre las tropas filisteas. En ese momento, David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas a el ejército de Israel. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. ¿Ya vieron al gigante?, preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. Dese cuenta de que en este caso la soberbia de Goliat estaba acompañada por desconocer el poder de Dios. ¿Y sabe qué es lo más impactante? Esto. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. Recuerde que no hace muchos días vimos como a quienes se enfrentaban los israelitas sabían el poder de Dios, ¿no? Los pueblos, no recuerdo qué pueblo fue el que engañó a el rey en ese momento de Israel, se hizo pasar porque que venían con un burro, con unos panes todos vencidos, y que engañaron literalmente a el rey para que no conquistara. Creo que fue, no sé si fueron. Gracias, Dianita, por esos 10 TikToks. Porque ellos sabían que el pueblo de Dios iba a pasar por ahí y los iba a destruir. Ellos sabían el poder de Dios. En este caso, Goliat, su soberbia, su ego, su orgullo, su fortaleza en sí mismo, no conocía el poder de Dios, pero el pueblo sí. Y aún así comenzaron a huir espantados. Entonces, no deje que el desconocimiento del poder de Dios del enemigo lo haga olvidarse de que usted conoce el poder de Dios. El enemigo pensaba que estaba luchando contra las tropas. Y punto. Pero como Dios ve las cosas de una manera diferente en el que usted y yo las vemos, ya le toma un poco más de sentido. Eso que leímos no solamente era para el pueblo, sino para darle a conocer, y justamente en este punto de decir, Goliat no veía las cosas como Dios las veía, claramente no. No lo iba a hacer. Goliat solo veía al pueblo. Hormigas, fácil, pan comido. Pero como Dios ve las cosas distintas, ¿el tema cuál es? Que el pueblo empezó a ver las cosas como Goliat veía las cosas y no como Dios las veía. Ese fue el problema. Entonces, si usted está atravesando una prueba difícil, muy difícil, es que usted dice, Dios, déme un respirito, déjeme sentarme acá, me acomodo, deje de ver las cosas como Goliat y comience a ver las cosas como Dios. David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? A fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente?
A fin de cuentas, listo. Estos hombres le dieron a David la misma respuesta. Le dijeron, efectivamente, esa es la recompensa por matarlo. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí? Le reclamó. Hola Sandra, bienvenida. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. ¿Qué hice ahora?, contestó David. Solo hacía una pregunta. Entonces caminó hacia otros y le preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David, y el rey mandó a llamarlo. David mata a Goliat. No se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear con él. Recuerde que ya en este punto David era ungido por Dios. No fue que David llegó y dijo, no, yo lo vi, no, yo creo que sí, 3 metros, pero miro mi estatura, no. El único que vio las cosas como Dios las veía fue David. El único. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra el filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió. He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado al ejército del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará a este filisteo. Esta es la prueba de lo que le acabo de decir, que lo que le acabo de decir es verídico. Es el primero y el único que en este momento ha hecho referencia a esto, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. No dijo, es que yo lo voy a lograr porque es que te ha desafiado a ti, Saúl, al gran rey de Israel. No, 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 no. Es el único que vio las cosas como Dios las veía. Saúl no sabía y no veía las cosas como Dios las veía. David, desde el primer momento que vio a Goliat y empezó a preguntarle a las personas que formaban parte del ejército, David sabía, yo lo voy a derrotar porque es que él no los está desafiando a ustedes. Él está desafiando a Dios. Entonces, vamos a ver lo que pasa. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, que el Señor esté contigo. Después, Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se las puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. O sea, mejor dicho, lo que hizo David fue en contra de toda probabilidad. Ni siquiera se fue con armadura. Si usted mantiene esa relación con Dios, si usted cultiva su relación con Dios, cuando alguien venga a ponerle o a darle una identidad de la cual usted no es, usted la va a rechazar. Por eso yo le decía, un comentario puede desencadenar uno de los mayores traumas de su vida. Uno solo. Pero si usted mantiene esa relación con Dios, si usted cultiva esa relación con Dios, ese comentario va a hacer esto. Va a rebotar. Porque usted ya sabe quién es usted. Su identidad no está definida por lo que yo opine de usted, por lo que yo diga de usted, sino por lo que Dios dice de usted. Que usted se lo crea es diferente. Pero Dios ya ha declarado y Dios ya le ha dado su identidad. Punto. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Goliat caminaba hacia David con un escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. Nuevamente, la soberbia. No solamente uno se está enfrentando a ese Goliat de tamaño, sino a la soberbia detrás de ese Goliat. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí, y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. David le respondió al filisteo,
Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. ¿Sí ve lo que le digo? Goliat solo veía al ejército y el ejército solo veía a Goliat. Pero solo basta con que uno vea la voluntad de Dios en ese plan. Uno solo. Hoy el Señor te conquistará. Yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré tus cadáveres de tus hombres, los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse a él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con una sola honda y una piedra porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. La batalla no duró nada. Era una batalla de un ataque. Si usted se enfrenta a una batalla de un solo ataque, usted sabe con quién va. O somos más de los que decimos, bueno, yo voy con Dios y bueno, que sea lo que Dios quiera. Pero detrás de ese que sea lo que Dios quiera, yo no creo que Dios pueda hacerlo. Israel derrota a los filisteos. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, se dieron la vuelta y huyeron. Así que los hombres de Israel y Judá dieron un gran grito de triunfo y corrieron tras los filisteos, persiguiéndolos tan lejos como Gat y hasta las puertas de Ecrón. Los cuerpos de los filisteos muertos y heridos estuvieron esparcidos a lo largo del camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Luego el ejército de Israel regresó y saqueó el campamento abandonado de los filisteos. David llevó la cabeza del filisteo a Jerusalén, pero guardó la armadura en su propia capa. Al observar a David pelear contra el filisteo, Saúl le preguntó a Abner, el comandante de su ejército: Abner, ¿quién es el padre de este muchacho? En realidad no lo sé, declaró Abner. Bueno, averigua quién es, le dijo el rey. Tan pronto como David regresó de matar a Goliat, Abner lo llevó ante Saúl, con la cabeza del filisteo todavía en la mano. Dime quién es tu padre, muchacho, le dijo Saúl. Su nombre es Isaí y vivimos en Belén, contestó David. Y con eso, el día 90 termina.